Manuel Cruz y Fernando Castro, como hemos pactado que no hay una intervención rollo inicial, vayamos al grano. ¿El hombre actual, Manuel Cruz, es un hombre que ha perdido la razón? No me atrevería a decir que ha perdido la razón. A ver, yo creo que cuando hablamos del agotamiento de la razón, tendemos a pensar en el agotamiento de un modelo de razón. Lo que, dicho así en nuestra jerga, sería la razón ilustrada. Entonces, yo creo que esa razón ilustrada sí que es una razón que, en gran medida, más que en crisis, creo que está en cuestión. ¿Por qué? Porque esa razón ilustrada hemos tendido a identificarla con la razón científica. Y qué duda cabe que la ciencia, bueno, más que la ciencia, el complejo científico-técnico en este momento en el mundo contemporáneo es un referente ambiguo, o mejor dicho, que genera reacciones de distinto signo. Por un lado, nuestro mundo es el que es y somos incapaces de pensar en vivir en otro mundo que tuviéramos que prescindir de todo lo que tenemos, o sea, tecnología, etcétera. Eso ya nos constituye, pero por otro lado, a diferencia de otras épocas, tendemos a ver lo científico-técnico también como una fuente de amenazas. Y yo creo que esto provoca una actitud como a la razón. Entonces, en ese sentido, decir que el hombre, en fin, hoy en día el hombre contemporáneo ha perdido la razón, yo no me atrevería a decirlo. Diría esto en general respecto a la razón. Y respecto a los ciudadanos, lo que tengo la sensación es que, por así decirlo, su problema no es la razón teórica, sino su problema es la razón práctica. La práctica. Quiero decir, la posibilidad de que su racionalidad sea trasladada, tenga presencia en la plaza pública. Creo que ese es su problema. Pero, en fin, esto lo podría Vamos a entrar enseguida, sí. Fernando, en una primera intervención también corta, como en esta línea. Partimos de que hay un agotamiento, eso sí, de elementos que se consideran necesarios para ser una persona crítica ante situaciones como esta, un año electoral, un año en el que hay que tomar decisiones, y en la vida también práctica, como decía Manuel Cruz, en cada momento en el que tomas decisiones. Nos estamos banalizando pues, por todo, porque hay una invasión tremenda de los medios de comunicación, porque ahora hablaremos de la economía, pero nos están invadiendo los medios, en fin, la prisa, la televisión, que yo sé que tú consumes críticamente la televisión, eso nos ha banalizado, nos ha convertido en personas que van perdiendo sentido crítico. Bueno, decías que yo consumo críticamente la televisión. No, yo consumo banalmente la televisión. Banalmente, es decir, yo soy una de esas personas que a las 4 de la tarde pues pone Sálvame y lo consumo como un ceporro. O sea, es sencillamente una fase, digamos, aplacada de la mente en el que a esa hora hay dos opciones, que es practicar lo que llamó Camilo José Cela el yoga ibérico, echarse la siesta, o ver los programas del corazón. Entonces, yo desde hace años, primero por mi vinculación con la televisión, haber trabajado para la televisión, he estado siempre atendiendo a lo que sucedía en el espacio televisivo y en el campo mediático, pero desde hace un tiempo he preferido escribir escuchando programas cuanto más banales mejor, porque me daba la impresión de que si estás escribiendo cuestiones teóricas o entregándote a la reflexión vagamente filosófica sin tener presente el ruido del mundo, te puedes convertir en un pedantosauro y puedes convertirte en un personaje absolutamente desagradable. Sin embargo, si te dedicas a escribir, como hago yo, escuchando por la mañana a Ana Rosa y luego a mediodía a Mila Jiménez y de noche metiéndome sobredosis de Maruenda y de otros cuantos más, pues tengo un grado de erosión mental que me permite participar del delirio colectivo. Por otro lado, a mí, cuando en la cuestión que se plantea de si el hombre ha perdido la razón, si por perder la razón se refiere al periódico, bien perdida esté la razón. Si se refiere a la razón con mayúscula, pues tampoco es algo tan dramático. En distintos momentos de la historia de la filosofía se habló de la desaparición o de la pérdida de la razón, ¿no? El asalto a la razón, el Lukács, el eclipse de la razón, Horkheimer. Y entiendo que la razón como un patrón homogéneo, universal, estandarizado, tiene un momento histórico y epocal concreto, ¿no? Y no solamente cuando dice el hombre está perdiendo la razón, parece que tanto hombre cuanto razón lo escribimos con mayúsculas. Y a mí me gusta pensar, cada vez que aparece la cuestión de la razón, en aquel famoso grabado de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, a lo mejor en el momento en el que el hombre desaparece y la propia razón también se eclipsa, aparecen configuraciones diferentes de la subjetividad y modos diferentes
de posibilidades para razones y para aportar razones. Por lo tanto, es el momento para no apelar a un patrón general que nos permitiría tener todas las cosas sometidas a algo así como la razón, y entender que también cuando hablamos de hombre, razón y de banalidad, parece que estuviera muy claro lo que decimos en cada caso, porque a veces dentro de la gran razón o de la gran construcción del hombre, de la humanidad o de lo general, se encuentran perogrulladas y se encuentran tremendas obviedades. Por lo tanto, decía la directora de Vogue, terminando esta primera intervención, que uno aprende más sociología leyendo la revista Vogue que leyendo muchos tratados de sociólogos. Yo creo que tenemos que aprender a ver en las prácticas de lo cotidiano, a través de lo cotidiano, en lo concreto, en esa verdad que es concreta, elementos que nos permitan pensar nuestro mundo y pensarlo sin una apelación a lo general. Está bueno eso de la directora de Vogue. Un asunto que yo creo que sí está influyendo en la vida de todas las personas, en la vida contemporánea de todos los profesionales, no profesionales, gente que está en la vida pública, gente que está en la vida privada, hasta el ciudadano más volcado en su intimidad, es la invasión de la información económica. O sea, nos hemos acostumbrado durante la crisis a estar al tanto de cosas que jamás habríamos soñado ni en las peores pesadillas. La prima de riesgo, el control del déficit, al final se convirtió en un lenguaje popular. Seguramente hablando mucho sin saber de qué hablaban, pero bueno, hablando de eso, de todo el mundo habla de economía. Hay, por tanto, Manuel Cruz, Fernando Castro, una teología de la economía en nuestras vidas. Bueno, yo creo que lo que sí ha pasado, esa expresión de la teología económica, es una expresión que ha utilizado, entre otros, un filósofo italiano, Roberto Espósito, para contraponerlo a la teología política, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la economía está ocupando un lugar específico, peculiar, que nunca antes había ocupado. Quizá antes, es decir, por decirlo muy rápidamente, digamos, la vida social está compuesta por un conjunto de esferas, para entenderlo, ¿no? La esfera, no sé, familiar, económica, social, política, etc. Hubo una época en la que todas esas esferas parecían subsumidas en una gran esfera, una especie de placenta en la que se englobaban todas. Y esa placenta era la política. Muchos de los presentes, a los que lamento no ver porque están a oscuras, recordarán las épocas en las que se daba por descontado que un cambio político significaba un cambio en toda la sociedad, por completo. O sea, aquí, en este país, hubo un señor que antes de ocupar la vicepresidencia de la nación, dijo: cuando nosotros lleguemos al poder, a este país no lo va a reconocer ni la madre que la parió. Es decir, estaba transmitiendo el mensaje de cuando se tenía el poder económico, de alguna forma eso lo abarcaba todo. Contrastemos este lenguaje con el lenguaje que utilizan hoy los políticos, incluso en las últimas elecciones legislativas. Haremos lo que podamos, esto nos viene dado, no tenemos margen de maniobra, Europa nos dice, en fin, es una prioridad el déficit porque hay un compromiso con Europa. Es decir, de pronto, la lógica económica es la nueva gran placenta en la que entra todo. Entra la política, entra la cultura, entra la enseñanza, la universidad se tiene que poner al servicio de, no tiene sentido que dediquemos recursos públicos para que los chicos estudien cosas que no tienen sentido en el mercado del trabajo. Todas las esferas de la vida social, de la vida de la sociedad, están subsumidas bajo la lógica de la economía, incluidas, por cierto, las más personales y las más íntimas, que también entran en eso. No es casualidad que haya, en este momento, empresas que se dedican ya como su negocio a esto, las llamadas empresas de contacto. Todo ya es un negocio, todo es, digamos, negociado o negociable. Entonces, en ese sentido, creo que ese es un marco que se nos impone. Y termino. El problema es no solamente que sea económica, sino que sea teológica. Es decir, que nosotros vivamos eso no como algo respecto de lo cual tenemos un margen, porque claro, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, cuando aquella persona decía, este país lo vamos a cambiar, si la esfera, si la gran esfera, si la placenta global es la política, bueno, podemos tener la fantasía de que nosotros podemos intervenir en esa esfera, aunque solo sea por la formalidad de votar cada 4 años, tal. Pero si la nueva gran placenta es la economía, ahí no pintamos nada, ahí no. Es decir, uno cuando escucha por la mañana
sube la prima de riesgo, baja la prima de riesgo, incertidumbre, baja en tal, las bolsas, uno, ¿qué va a hacer respecto a eso? Pues escucha esa noticia como el que escucha la información meteorológica, es decir, prepararse para padecerla, protegerse, pero no intervenir. Estamos hablando de la economía y, Fernando, hay un artículo tuyo, creo recordar, que apuntabas como 5 puntos o 5 apuntes muy polémicos sobre tiempos de indignación. Tocabas esto de la histerización de los mercados, de que, en fin, esto que ha contado David Manuel Cruz, de que nos hemos visto invadidos por esa nueva lógica de un dogma, donde todo el mundo sabe de mercado o de qué habla, ¿no? No tiene conversación. Hoy nos contabas en el almuerzo que tú, mientras estabas bajando de peso en tu cinta mecánica, estabas viendo la tele y permanentemente aparecía el latiguillo, el subtítulo de cómo va la prima de riesgo, de manera que te lo empollaste, claro, te familiarizaste mucho con el tema, ¿no? Sí, me familiaricé. Decidí adelgacé 42 kilos en 3 meses sin operarme, lo cual fue se lo debo a la prima de riesgo. Y entonces decidí que cuando no era en bicicleta estática. Era bicicleta estática, correcto. Montando la bicicleta estática decidí que tenía que decidir qué películas iba a ver. Entonces, bueno, pues fue una decisión no económica, sino cinefílica. Entonces, como soy bastante caótico, decidí revisarme la filmografía de Godard. Pero vi que Godard no va bien con la bicicleta estática. Luego me pasé a Pasolini, eso iba peor. Entonces al final dije, voy a hacer los italianos, Visconti, Bertolucci, muy mal todo. Hasta que descubrí que lo que mejor iba era el spaghetti western. Me revisé todo el spaghetti western y las películas del Far West, de los vaqueros, pero en una pantalla al mismo tiempo con el ordenador iba viendo la evolución de la prima de riesgo y durante la hora que pedaleaba las curvas del pulsómetro, del nivel cardíaco mío, coincidían a veces con la prima de riesgo y había momentos de repunte de la prima de riesgo en el que yo me veía sintonizado con la histeria de los mercados. Y cuando salía alguien y decía, hay que recuperar la confianza de los mercados resulta que tienen también algo así como confianza. Pues decidí dedicarme a estudiar y, bueno, de hecho me volví a matricular en economía y me dediqué otra vez a estudiar esta cuestión. Y volví a un texto crucial, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, ¿no? Y volví a darme cuenta del fondo teológico y de qué tipo de rutinarización del carisma se produce en el presente y cómo podemos interpretar el fenómeno contemporáneo. En el último número de la New Left Review, Frederick Jameson, en un ensayo que se llama Aesthetics of Singularity, dedica uno de los capítulos que llama Ficciones de la seguridad y lo real de la economía. Bueno, leyendo el libro de Giovanni Arrighi sobre los ciclos económicos, habla de cómo estamos hoy sometidos a un nuevo producto económico, que es la novedad que ha generado la crisis actual, que son los derivados financieros. Bueno, esto es una de las situaciones, un tiempo de capitalismo o de poscapitalismo de los derivados financieros, que es un producto financiero que en realidad tiene que ver con apostar no que se va a ganar, sino que hay valores que van a perder. Por lo tanto, esta especie de casi ruleta rusa, en la que se juega a que se pierda, pero además se utiliza el sistema computacional global para hacer operaciones desde la City pero desubicadas, en las que el tipo de intervenciones bursátiles contemporáneas son impulsos sistemáticos, donde además se toman opciones estratégicas, como se pudo ver durante la época del primer riesgo, que es atacar a los bonos de soberanos de países, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice exactamente qué sucedió y en qué situación se encontró la crisis económica. Primero, que todos los expertos en economía se demostró en aquel momento que eran unos charlatanes tremendos. Los expertos no tenían ni zorra. Entonces hablaban, estaban desconcertados, le echaban la culpa unos a otros y descubrimos que todo venía de un modelo ético-político que era el randismo y como Alan Greenspan era un randiano y como en realidad cuando caen los bancos y dejan caer los bancos en Estados Unidos como Lehman Brothers, en ese momento se aplica el objetivismo y se decide que hay que traspasar los problemas económicos de los Estados Unidos a Europa y al mundo. A lo mejor no todo el mundo sabe que el arranque de la crisis económica es la quiebra del estado de Orange y cómo las hipotecas basura de Orange las traspasaron y los convirtieron en derivados financieros en los que invirtió todo el mundo. O, por ejemplo, el caso tan alucinante de que el ministro de Economía de este país era el representante en España de uno de los bancos principales que intervino en la crisis económica. Es como poner de bombero a un pirómano. Es decir, hay un momento preocupante que te dice, no, el que va a defenderte de la crisis económica es uno de los agentes de la crisis económica. Entonces, claro que es un momento en el que todo el mundo tuvo que aceptarlo, sobre todo cuando se instauró la cleptopía, un estado cleptópico, ¿no? Y esa cleptocracia general era una economía de casino que se basa en que la banca nunca pierde.
Tú inviertes, pero la banca nunca pierde. Entonces, cuando se habla, tenemos que entender que en nuestro país se hizo una reforma express de la Constitución para introducir dentro de la Constitución el déficit artículo 135. sobre todo, bueno, cómo eso se hace de espaldas a la ciudadanía, como algo que parecía imposible, pero que se hace de la noche a la mañana. Bueno, fue el suicidio, evidentemente, del Partido Socialista, el suicidio político de Zapatero. Y qué decir del austericidio y de lo que ha supuesto la crisis económica. Yo traía el recuerdo de una fecha crucial, que es aquel momento, el 17, ¿no?, de mayo del año 2012, en el que por decreto se quitan 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y de educación. 7.200 en sanidad, 3.700 en educación. Y declara el ministro Wert: el gobierno lo hace con sufrimiento y pesar. Parece que le estaban operando de almorranas, ¿no?, con sufrimiento y pesar. Y añade: esta es una respuesta excepcional del gobierno en circunstancias excepcionales y excepcionalmente desafortunadas. Son recortes temporales que se revisarán tan pronto como mejore la situación económica. En realidad el recorte fue en educación de 4.886 millones y bueno, toda esta cantidad supuso 40.000 interinos que fueron a la calle. Bueno, hay que decir una cosa. ¿De qué estaba hablando Wert? Del estado de excepción. De un estado de excepción económica. Es decir, de una excepción económica que además, bueno, dicen, no nos rescataron. Todavía tienen la desfachatez de decir, no nos rescataron. Perdón. Si estamos viendo, o cuando ahora vemos esa mano maravillosa que acogota a rato, ¿no? Es un momento, supongo que algunos... Sí, una mano, ¿no? Una mano que acogota, ¿no? No es una mano tonta, es una mano... Hay que reconocer que el que lo ha hecho lo hizo a propósito, ¿no? Tira para adentro, ¿no? Es como un momento en el que le acogotó, ¿no? Esa mano no, era un asunto personal. No, un vicepresidente del gobierno, un ministro de Economía, un director del Fondo Monetario Internacional, un tipo metido a dedo en Caja Madrid, un tipo que estaba en Bankia, que sacó a bolsa Bankia, que generó unas pérdidas extraordinarias, que obligó a pedir un rescate encubierto. Bueno, señores, estamos en un momento en el que nos han hecho apretarnos el cinturón. Yo cuando pienso que adelgacé es que supongo que lo hice yo, me lo apreté antes de que me lo apretaran otros, porque es bueno, si te van a apretar el cinturón, adelgaza. Preparado. Les quiero plantear, no es casualidad que hayamos empezado hablando de estos dos temas, de la razón y de la economía o de los mercados, porque quiero preguntar por la filosofía en la universidad. La universidad, aparentemente, la universidad, la enseñanza en este país y en buena parte de los países europeos, hay un informe de la Unión Europea, hay un libro blanco que hablaba de cuál sería el futuro de la educación. Creo recordar que decía que a los jóvenes había que darle elementos y claves para ser críticos. Todo eso quedaba muy bien en aquel enunciado, pero luego lo cierto es que cuando se han aplicado las leyes de educación y en cada país han hecho los planes de estudio, en los últimos años ha ido un deterioro progresivo de las enseñanzas de humanidades, la filosofía comienza a tener un papel, la importancia que tenía la va perdiendo y van haciendo una especie de nuevo dogma de que es que la universidad debe impartir estudios útiles para el mercado. O sea, los otros serían estudios no útiles, los funcionales, sí, los teóricos, no. En ese debate, me gustaría preguntarle a ustedes dos, que son profesores además de universidad, ¿eso está así ahora mismo? Esto empieza en secundaria, pero llega a la universidad. ¿Tiene futuro a pesar de todo, a pesar de las leyes, a pesar de los planes de estudio, el que los estudios de humanidades se recuperen en este país, que son los que dotarán de armas a los ciudadanos para tener, en fin, capacidad de decisión? ¿O esto es una batalla perdida y finalmente las universidades serán fábricas de mano de obra cualificada que el mercado demanda? Bueno, vamos a ver. Yo creo que una manera de mostrar la potencia de lo filosófico es señalando, como ya decía Adorno, esto no me lo invento yo, que la pregunta ¿para qué sirve algo? O ¿para qué es útil algo? Es una pregunta que la filosofía puede desmontar. ¿Qué quiere decir que una cosa sirve? ¿Sirve para qué? Por ejemplo, para la inscripción en el mercado de trabajo, ¿es eso? ¿Estamos entendiendo utilidad de un saber esto? No se sostiene, porque entonces toda esa gran construcción que es la cultura occidental es toda ella útil para la inscripción en el mercado de trabajo. O sea, ¿alguien se atreve a decir esto? Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, yo me resisto a esa repartición de papeles en la que unos se reservan, digamos, el principio de realidad
y nos dejan a otros la reivindicación de las fantasías, lo inútil, tal, ¿no? Es decir, bueno, sí, eso que decís vosotros es muy bonito, está muy bien, tal, pero toquemos con los pies en el suelo, y nosotros tocamos con los pies en el suelo. Bueno, no está tan claro que esos tan supuestamente prácticos toquen tanto con los pies en el suelo, no está tan claro, ni muchísimo menos. Es decir, no quiero hablar de asuntos en los que no soy competente, pero, en fin, todos estos que hacen apología del actual modo de vida existente, el actual modo de producción, etcétera, alguno de ellos en el 2008 decía, oye, deberíamos suspender provisionalmente el capitalismo porque esto es un lío. O sea que no lo deben tener tan claro y tampoco son tan eficientes, ni muchísimo menos. Pero a lo que iba es a lo siguiente, y tiene que ver con algo que yo intentaba plantear antes. Y creo que ahí no deberíamos hacernos trampas al solitario, no deberíamos hacérnoslas, ni dedicarnos a decirnos los unos a los otros lo políticamente correcto que nos gusta. A ver, que las directrices que llegan de las administraciones central y buena parte de las autonómicas va en esa dirección, es decir, entendamos la educación como un proceso de preparación, de formación profesional, de FP a diversos niveles, incluyendo los últimos grados. En definitiva, ¿por qué los chicos hoy pagan una pasta por unos másters cuyas enseñanzas antes estaban incluidas en los grados? Porque confían en que eso les garantice la ubicación en el mercado del trabajo. Eso es, evidentemente lo tenemos que criticar, pero no es menos cierto, y cualquiera que tenga hijos en edad escolar lo sabrá, que en muchos colegios privados, incluso en institutos, son los propios padres los que presionan a los tutores y les dicen, oye, a ver si le quitas de la cabeza a mi hijo o a mi hija esto de que quiera hacer humanidades. Eso es algo que está pasando. Está pasando. Sí, la realidad luego es esa, pues claro, quedas bien diciendo que no, pero... No estoy diciendo que la culpa en vez de unos es de otros, no. Lo que estoy diciendo es que esto empapa nuestra sociedad. Y nos haríamos trampas al solitario si se la endosáramos en exclusiva. Digamos, el que tiene el máximo poder tiene la máxima responsabilidad. Yo eso lo tengo, es de las pocas cosas que creo tener claras. Pero los que tienen su parte alícuota de poder, por ejemplo, para ir a hablar con el tutor, etcétera, etcétera, también la tienen. Es decir, que son muchas las presiones en el ambiente las que de alguna forma empujan en esa dirección. Fernando. Bueno, yo creo que una de las ventajas del presente es que aunque no todo el mundo lleve cresta, todo el mundo es punk. Entonces, como todo el mundo ha llegado a asumir no una filosofía, porque el punk parece que no lo es, pero sí es un comportamiento y una actitud y un modo de estar, la idea de que no hay futuro creo que ha tranquilizado, sobre todo en esa especie de mentalidad retributiva, en esa confianza en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el que se somete porque algún día será recompensado, bienaventurado el que baja del andamio porque un día será Bustamante. Es decir, hay una especie como de profecía de que llegarás a ser algo en la vida. Entonces, la filosofía creo que en muchos momentos no ha sido precisamente una defensora de un futuro por llegar, ¿no? La idea de la filosofía tiene mucho futuro. Lo importante, yo creo que la filosofía radicaliza los problemas del presente. Es decir, podríamos justificar que la filosofía tiene un pasado esplendoroso y no cabe duda de que tiene un pasado casi incomparable. Lo comentaba antes, es un placer, un privilegio, es un honor, es una satisfacción enorme la que pueda tener un profesor de filosofía cuando no tiene solamente la tarea de controlar al alumno para que no se desboque y no se desfogue y no le den ataques de histeria en clase o no esté whatsappeando y intentando... Que preste atención, vaya. Que preste una mínima atención, que es una labor de estabulación, pero es un placer que tú vayas a clase y puedas estar hablando con los alumnos del banquete de Platón y puedes estar hablando de la genealogía de la moral, es decir, el conjunto, el corpus de los textos, de los materiales, de los debates que contiene la filosofía son absolutamente extraordinarios. Es decir, yo soy ese tipo de joven de pueblo, porque soy tremendamente de pueblo, de la Extremadura profunda, que cuando decidí que iba a hacer filosofía, pues las amigas de mi madre y mi propia madre, pero este niño, pobrecillo, ¿dónde va? Y un día dijeron, para que filosofee, que supongo que será filosofar feamente, para que filosofee
en la universidad el día del mañana. O sea, ellos veían como, ¿será que se va a convertir en una especie de invernadero y estará en la universidad y no saldrá? Y me dijeron, cuando me marché del pueblo, adiós, no te veremos más. Pensé que iba a un convento, ¿no? Que no volvería nunca más, un peregrino que iba a tierras extrañas. Pero luego descubrí que desde la filosofía se podía entrar en terrenos extrañísimos. Y yo me he dedicado a cosas bastante bizarras y frikis. He hecho 5 películas porno, he montado combates de boxeo, el campeonato del mundo femenino con la hija de Muhammad Ali, he hecho festivales de música, he dirigido programas de televisión. Es decir, creo que cuando piensas en la filosofía no debe uno pensar solo en crear filósofos que dan clases de filosofía o gente que se mantiene trabajando una y otra vez fijando textos. En su hornacina. No, creo que el campo de la filosofía es, como digo, un pasado increíble y extraordinario y lleno de gemas y de piedras preciosas y de terrenos abismales, y tiene un presente también extraordinario. Y pienso que hoy, que el alumno joven o el estudiante joven le digan que no sirve para nada y que sus padres le quieran quitar la cabeza, y a pesar de eso haga filosofía, hace que en filosofía haya un montón de gente intratable. Es como descerebrados y gente selvática. Hay veces que vas a clase y ves yo doy en varias carreras, pero cuando voy a filosofía voy con miedo. Hay gente que te mira con ojos inyectados en sangre y que si divagas mucho te hacen gestos así como... En otras carreras les ves que les da un poco... Ojo que ha habido de dejarse también sí, recientemente, pero sí es una carrera pasional, es una carrera, creo que conserva, y en los años que llevo vinculado a ello, está llena de gente muy apasionada. Lo has dicho. Entre ustedes hablen sobre esto. Antes, cuando planteabais la cuestión de la filosofía y de la educación y de la educación crítica, yo creo que efectivamente en el pasado de la filosofía me parece que hay un gran modelo muy clásico de cómo entender el ser críticos. A veces he hecho una lectura, yo creo que un poco banal, de qué es eso de ser crítico, como si ser crítico en filosofía fuera ser de izquierdas, lo cual, en fin, es un non sequitur como la copa de un pino, ¿no? Tú has dicho, creo que fue en el de Adiós, la historia de Adiós, que la filosofía y la izquierda se han hecho conservadores también. Bueno, de alguna manera, sí. ¿no? Pero lo que voy es a lo siguiente, yo creo que, digamos, crítica, a veces el tópico es, la filosofía es aquella disciplina o aquel saber que se pregunta el porqué de las cosas. Bueno, sí, claro que la filosofía Y que tiene que dar respuesta. El porqué de las cosas. Pero el porqué de las cosas se lo preguntan muchos saberes, es decir, la ciencia también se pregunta por las causas, y ya está, y busca un tipo de causas. A mí me parece que la filosofía, lo que se pregunta, la pregunta que se hace fundamentalmente en la filosofía, no es tanto la pregunta ¿por qué?, sino la pregunta ¿seguro? ¿Estás seguro? Que es una pregunta muy socrática. Esto que tú me estás diciendo, que parece tan obvio, que todos damos por descontado, ¿se sostiene o no se sostiene? Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, si hay futuro o no hay futuro. Yo creo que esta es una de las cosas en las que más se nota esto que yo intentaba comentar de la teología económica, ¿no? Es decir, el discurso que hoy se impone es el discurso de que no hay futuro, o, si lo queréis decir de otra manera, el discurso de la incertidumbre, del vete a saber. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. A diferencia de otras épocas en las que podía funcionar, pongamos por caso, una cierta idea de progreso, se tenía la sensación de que uno ya esperaba un cierto tipo de cosas. Seguro que el mundo va por aquí, seguro que va por allá, tal. Ahora la sensación generalizada es la de la incertidumbre, y es el concepto del que más se habla. Pero claro, la idea de incertidumbre o la generalización de la idea de incertidumbre extiende una idea que es totalmente falsa, y es que vete a saber lo que pasará en el futuro. Sí, para nosotros, para los particulares, para los ciudadanos de a pie, claro que el futuro es una caja de sorpresas. Vete a saber si habrá pensiones, vete a saber si... Sí, pero hay gente que está planificando el futuro. O sea, uno lee cualquier noticia, la noticia más insignificante, ¿no? En Japón han hecho un experimento, las pruebas, y hay un tren que flota 10 centímetros, tal, y alcanza los 600 kilómetros por hora, y se espera que ese tren se ponga en funcionamiento dentro de 10 años. Hay gente que está haciendo planificaciones sobre eso, y si alguien planifica eso es porque está planificando una inversión, un área económica. Entonces nosotros, el problema es que los ciudadanos nos vamos enterando del futuro,
en pequeñísimas dosis, en el día a día, de tal manera que tenemos la idea de que el futuro no lo planifica nadie. Y los famosos mercados, claro que planifican. Alguien está planificando, alguien está haciendo inversiones a largo plazo, alguien está haciendo cálculos, los poderes económicos, respecto a qué va a pasar cuando los combustibles fósiles se acaben. Alguien está diseñando gigantescas infraestructuras en países del mundo. Alguien está diseñando empezar a invertir en alimentos o en compra de cereales en África o en terrenos en Latinoamérica. Alguien ha decidido que la alimentación va a ser el próximo mercado sobre el que se va a especular, que ya no será la energía. Y el problema es que nosotros, los ciudadanos, que estamos al margen del poder, vivimos en la especie de burbuja siniestra y absurda de que no hay futuro porque aquí nadie planifica nada, Qué falso. mientras que hay quien puede planificar tranquilamente porque su planificación no está siendo objeto de crítica, ni de pesquisa, ni de nada. Claro, lo hace con ventaja y con información privilegiada. Me gustaría que, Fernando, un poco abriera y entre ustedes hablaran, entráramos en un tema, en una senda que a todos nos es familiar, que es la política. Estamos en un año muy electoral, en el 2015, sobre esto del futuro y la incertidumbre. Mayor incertidumbre de que qué va a pasar en este país. El ciudadano está en condiciones de practicar y de ejercer una democracia consciente, con bagaje informativo ante los retos a los que se enfrenta. A ustedes como filósofos, pensadores y habituales, además comentaristas en medio, ¿les preocupa algo? ¿Lo tienen todo claro? ¿Han vivido experiencias? ¿Qué luces nos pueden dar, Fernando? Y que lo hablaran entre ustedes, que no sea una pregunta mía, sino que ya ustedes hablaran un poco de eso, ¿no? Bueno, supongo que hemos vivido experiencias, pero no en plan cuarto milenio, pero hemos tenido una experiencia, o sea, imagino. Pero yo creo que el presente se refleja a veces en las distopías de la ciencia ficción. Es decir, cuando uno lee y es aficionado a la ciencia ficción, ve que la ciencia ficción ha descrito lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Y, por ejemplo, estamos en una situación política que a mí me recuerda, si ahora bote pronto, a Mad Max y concretamente a Más allá de la cúpula del trueno. Es decir, cuando uno ve allí más allá de la cúpula del trueno Negociudad, ¿no?, que tiene por debajo una fuente de energía que es la mierda de los cerdos, y está allí Golpeador y el enano a lomos del gigante, y tienen la cúpula del trueno en la que dice Tina Turner, 2 hombres entran, 1 sale, parece que fuera el bipartidismo, o no va a salir ninguno, pero llega Mad Max y de repente se va a la ciudad o al lugar de los niños del mañana y resulta que es un mesías que le enseña que lo que llevan en lo alto como un tótem es un disco que enseña cómo se aprende francés. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que tiene una mezcla, parece, de situación apocalíptica, que se va a acabar todo, y también un momento extraordinariamente tertuliano de la política. Es decir, hoy en día la política está sometida al tertulianismo, a la condición del todólogo, el que sabe de todo y el que opina de todo, y también los programas de tertulia son como el banco de prueba de posibles candidatos. Claro, los que aparecen en los programas son luego los candidatos. Son los candidatos, claro. Y al mismo tiempo vemos que tienen un grado de una caducidad tremenda marcada, ¿no? Tienen ya un tiempo de caducidad mínimo, o sea, caducan más pronto que los yogures. Entonces salen un día y hemos visto candidatos que aparecieron en las tertulias y parecían que se lo iban a comer todo y fueron cayendo, y aparecen otros, y según llegan, lo curioso es que hay tal incertidumbre del voto, tal volatilidad, que consigue todo el mundo llegar al 20% en las encuestas o en la estimación del voto como si fuera lo más sencillo del mundo. Yo creo que hay gente que estará diciendo, ¿por qué no me hago político? Porque llego al 20% en un abrir de ojos. Pero yo creo que al mismo tiempo es una situación en la que la única, o por lo menos yo lo he vivido así, hay una esperanza o una situación en la que sin duda ha sido interesante, que es, bueno, salir de un escenario monocorde de la política. Es decir, esa situación monocorde que es la de un destino fijado, gris, plasmado, o sea, de esa dimensión de una política del plasma, donde se habla a través de plasma, donde no se da ninguna respuesta. Por ejemplo, esa situación dramática, que es que cuando miras el ordenador, las teclas del ordenador, sale el nombre de Bert, W-E-R-T, está ahí, ¿no?, en las teclas, va seguido, ¿no? Entonces miras tu teclado y es que está ahí el nombre. Entonces dije, es que es como algo anómalo, pero está así en todos los teclados, todos cuando vayáis a casa tenéis ahí a Bert. Entonces, claro, es algo que una pesadilla. Me lo dijeron un día, ¿has visto que está Bert en el teclado? Dije, me jodí, estuve a punto de cambiar yo mismo las teclas a ver si no salía Bert. Y claro, tener a veces a un talibán, a un bárbaro,
al frente de la cultura, de la educación, a este tipo de personajes, pues es preocupante. Con lo cual, esperanzado te veo, o sea, tú no eres Sí, de los... sí, incertidumbre esperanzada. Es más, como en un momento dijo alguien que iba a votar con guante de amianto. Yo voy a votar vestido de buzo con escafandra del siglo XIX. Es decir, voy a ir con todos los ropajes inífugos que te puedas imaginar. Y claro, y hoy en día es el momento para, sobre todo, no apoyar la catástrofe. La catástrofe no es el último acto de la tragedia únicamente. La catástrofe es que esto siga siendo así. No, dos cosas. Tú decías, nos preguntabas si lo tenemos claro. Mira, yo creo que... O si nos pueden orientar. En fin, no en cualquiera de los casos, pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Yo creo que hay una claridad que la da, en fin, es odioso hablar así, pero bueno, que la da la experiencia vivida. Es decir, la gente que tiene una cierta edad, que por ejemplo vivió, no sé, la transición, finales de los 70, 80, hay un proceso que ya ha visto, y es que cuando un partido emergente realmente tiene todos los indicios de que va a ser el partido hegemónico en una cierta región ideológica, el resto de partidos de la misma región ideológica que se dan cuenta que ya no van a poder competir, pues intentan subsumirse en el grande. Es decir, en los años 80 hubo, pues eso, digamos, el partido emergente, que era el Partido Socialista, pues empezó a quedarse, porque se lo ofrecieron, o por los propios partidos, o porque el propio PSOE lo intentó, pues no sé, pues el PT, el PSP, tal. Bueno, ahora, en algunos aspectos, estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con ser profeta? Obviamente no. Tiene que ver con la lógica política. Y la lógica política, en muchos aspectos, se repite. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión. Si convertimos la política en un espectáculo, hay muchas probabilidades de que los políticos se agoten, de la misma forma que se agotan los personajes de los espectáculos. Es decir, si a alguien lo empezamos a conocer, y se da a conocer porque da espectáculo verbal los sábados por la noche, igual que antes es curioso, en la misma franja horaria en la que una cadena de televisión antes daba un programa de estos del corazón, ahora a la misma hora ha puesto un programa de debate. Y es de suponer que debe ser más o menos el mismo público, porque no habrá cambiado todo el público y será un público nuevo. Entonces, si tú conviertes la política en un espectáculo, y el político o aspirante a político se convierte en el equivalente a un actor o a un cantante, etcétera, se va a quemar a la misma velocidad a la que se queman los cantantes, etcétera, etcétera. Y esto es efectivamente lo que en gran medida está ocurriendo. Y termino. Y luego hay una cuestión que es muy importante, que ocurre en este momento, ¿no? Que es lo que podríamos llamar la vieja dialéctica entre los antiguos y los modernos, la dialéctica entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo es que, efectivamente, por decirlo muy resumidamente, nada es absolutamente nuevo. O sea, lo que aparece como novedad... Siempre hay un periodo de continuidad en todo, ¿no? Exacto. Lo es porque tiene una parte de nuevo, pero no porque todo sea nuevo. Hay una parte de nuevo. El problema es que muchas veces los que protagonizan la novedad no son conscientes de que en lo que ellos anuncian como novedad hay una parte que es viejo. Yo escucho ahora en las municipales en mi ciudad, en Barcelona, a nuevos candidatos que ellos están convencidos de que son nuevos, y no lo dudo, Digo, sí, pero es que todo lo que me dices lo he oído un montón de veces, pero un montón de veces. Incluso los y las que aparecen como candidatas más rupturistas utilizan argumentos de eso tan inverosímil para un filósofo, que es el argumentario. ¿Qué tiene que usted que responder? Y dicen exactamente las mismas respuestas ortopédicas, previsibles, que daba cualquier político de la casta desde hace 30 años. ¿Eso los invalida? No, porque sigue habiendo algo nuevo, pero no todo lo que ofrecen es nuevo. Y al ciudadano lo que le corresponde es intentar dirimir, aquilatar qué hay de nuevo y qué hay de viejo en lo que se presenta como un producto totalmente nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.